dos niños extraordinarios, el 83 y el 98. En los dos ha habido daños calculados en aproximadamente 3.500 millones de dólares en cada uno de los niños. Esto calculado por la CAF, por la GTZ, que hizo un estudio que la Universidad del Pacífico lo hizo el año 2000. Es decir, son números reales y calculados. Con esas dos experiencias que hemos tenido en los últimos 33 años, realmente los gobiernos nacionales y locales, regionales, no han tenido la previsión de hacer obras que eviten la vulnerabilidad en esta ciudad, en Piura como región, o en Tumbes, o en Lambayeque. Es decir, encontramos a una región que, a pesar de estas advertencias y que sabe que es recurrente, no se ha preparado realmente con obras para poder... ¿Qué obras, por ejemplo? Mire, por ejemplo, los daños principales que se dan son en los cauces de los ríos. Nosotros queremos hacer dos reservorios o dos reservas, que son Puechos y lo que es la Peñita y el Alto Piura, que evitarían o controlarían las avenidas de los ríos, que son al final los que desbordan e inundan a casi 1 millón de personas que viven alrededor de los cauces. Estas son mega obras, son megaproyectos que ahora estamos nosotros promoviendo en iniciativas privadas. Y esto significaría pues controlar las avenidas de los ríos, que es lo principal. Además, por supuesto, las carreteras de penetración a la sierra, que son hasta ahora precarias, y eso con un efecto o con un fenómeno del Niño va de todas maneras a aislar parte importante de la Sierra de Piura. Estas obras sencillas, digamos, o importantes para poder evitar la vulnerabilidad no se han hecho hasta ahora. Bueno, y no se podrían hacer ahora tampoco, porque son obras que demoran tiempo. Definitivamente, como política de Estado, digamos, como política de gobierno, tenemos que prevenir a partir de ahora hacer estas obras para que en los próximos, por lo que veo yo ya recurrente, cada 15 años un fenómeno, debemos tener que evitarlo. O sea que ustedes no están haciendo, no pueden hacer nada en este momento para prevenir. En este momento la prevención consta de obras, por ejemplo, la limpieza del cauce del río, limpieza de drenes, limpieza de las cunetas y de las alcantarillas de las carreteras, algunos puentes, preparar, por ejemplo, algunos badenes o pasos peatonales, es decir, mínimamente actividades que le llaman para poder prevenir que el daño no sea mayor, pero que el daño va a ser efectivo. Por ejemplo, defensas ribereñas tienen sentido ahí. Hay defensas ribereñas del año 98 que no se les han dado mantenimiento adecuado, hay que reforzar algunos diques, hay que hacerle mantenimiento. Pero aún ¿Van a poder hacer eso? Aún así, los próximos 3 o 4 meses no se van a poder hacer muchas obras. Nosotros nos han asignado para este fenómeno del Niño, el gobierno ha designado 200 millones de soles para 14 regiones que se ven afectadas. A Piura le corresponden 60 millones de soles. Y estamos pidiendo 60 millones de soles más, no porque con eso vamos a estar preparados totalmente, sino porque son lo que podemos nosotros ejecutar los últimos 3 meses del año, claro, para poder evitar mayores daños, pero que nos va a hacer daño y va a ser fuerte, ¿no? Sí nos va a hacer daño. ¿Y les van a dar esos 60 millones adicionales? El coordinador del gobierno para el fenómeno del Niño es el ministro de Agricultura, Juan Manuel Benítez, y está realmente gestionando todas estas ayudas. Está involucrando ya a los sectores de transportes, vivienda, como sectores involucrados también en estos daños. Y hoy día justamente hay un Congreso de Ministros, el Consejo de Ministros, donde están evaluando este mayor aporte que pueden dar, ¿no? Justamente hoy día es importante para ese punto. ¿Y usted fue citado al Consejo de Ministros? No, eso lo hace a través del ministro. Nos hemos reunido con el ministro para poder darle los datos necesarios de lo que necesitamos de dinero, que son, como le vuelvo a decir, 60 millones de soles más para poder ejecutar esta mínima obra para estar prevenidos. Como le vuelvo a decir, Jaime, esto del fenómeno del Niño, que es recurrente cada 10 años, no hemos aprendido en el Perú y, como siempre, no hemos hecho las obras preventivas realmente. Pero grandes, digamos, ¿no? Yo recuerdo haber entrevistado acá el año pasado, en junio, al señor Luis Icochea, que es un oceanógrafo, en fin, muy reputado de la Universidad Agraria, y él ya dijo que se venía un niño, que él estaba viendo haciendo un seguimiento digamos, los movimientos del calentamiento del mar en el Pacífico y todo lo demás, y le parecía que era un fenómeno muy parecido al del año 97, 98. Y efectivamente así fue, pero hubo, digamos, cambios atmosféricos que hicieron que en el verano pasado, que acaba de pasar, finalmente, efectivamente hubo algunos problemas. Por ejemplo, en Chosica aquí hubo unos derrumbes, unos huaicos tremendos, ¿no? Pero se logró contener.
Eso, sin embargo, ha contraatacado y viene ahora. Entonces ya se sabía hace tiempo que podía venir un niño muy fuerte. El gobierno se ha demorado muchísimo, ¿no?, en reaccionar. Y yo lo que veo que con el cambio climático, estas frecuencias o estos fenómenos de niños extraordinarios son cada vez más frecuentes. En la historia que está viviendo el año... No, pero hace tiempo que no teníamos. El año 65, por ejemplo, se dice que ha habido un fenómeno fuerte, pero le vuelvo a decir, en los últimos 33 años, 2 fenómenos fuertes o extraordinarios es bastante significativo que va a volver a repetir. Es decir, no hay que pensar que el próximo año viene o no viene para hacer las obras, sino que hay que hacer las obras de prevención y hay que estar realmente conscientes de que como una política de Estado, como una política de gobierno, estamos en una zona vulnerable el niño y que va a venir en 5, 6 o 8 años se va a repetir. Ya no extraordinario, pero igual es fuerte en algunos casos, ¿no? Ahora, en el caso de, usted ha mencionado la construcción de 2 presas. Sí. Entiendo que ha habido unas iniciativas privadas, sí, incluso para construirlas, ¿no es cierto? Pero el Ministerio de Economía, creo que usted está hoy día en el Ministerio de Economía, sí, le han dicho que no, ¿no? Los escenarios que están planteando para dar este paso a estas iniciativas privadas no son los más favorables para el Ministerio de Economía en este momento, con lo cual, pero realmente creo que decir, por ejemplo, un efecto del niño que son 3.500 millones de dólares de pérdida, creo que cualquier análisis que se pueda hacer para no decir no se puede hacer una represa en este caso, sería realmente absurdo, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, pero la represa no, es imposible construirla en 3 meses. No, claro que sí, pero los próximos 4 años, en estas iniciativas que hemos promovido, en esos próximos 4 años se van a construir 2 represas en el río Chira y en el río Piura, que van a permitir controlar, si estamos hablando del fenómeno del niño, disminuir la vulnerabilidad de esas inundaciones en la zona de represa. Pero además, por supuesto, van a generar 140.000 nuevas hectáreas de producción agrícola en la costa, que son alimento que el mundo quiere. Entonces, son obras o iniciativas que van a tener múltiples utilidades, ¿no? No solamente la producción y aumento de exportación y crecimiento de la economía y generar inversión, sino que además evitar esta vulnerabilidad de lo que estamos hablando. Pero son iniciativas privadas cofinanciadas, digamos, por eso es que el Estado o el gobierno se dice no, porque no tengo plata. ¿Qué es lo que les ha respondido? Pero sí, es verdad, tienen mucha precaución en decir no tengo plata, pero en las inversiones que hemos promovido en Piura son inversiones en las cuales digamos, el inversionista privado va a hacer la obra que va a demorar 4 o 5 años en la inversión y que recién al final, con la conformidad de obra ya hecha, recién el Estado va a comenzar a pagar anualmente las cuotas que significa el repago de esa obra. Y esto es importante porque no necesitamos recursos del Estado en este momento, necesitamos que lo aprueben. Y una vez que esto nos toque pagar esta inversión del Estado, repagarla, estas obras hemos calculado en valores SNIP, o sea, en valores del Ministerio de Economía, que va a generar 2.000 millones más de producción, que a una presión tributaria de 15% va a generar mayores ingresos de 300 millones de soles en tributos que van por sí sola a pagar anualmente esta obra. Es decir, es un esquema financiero perfecto. Pero eso suena tan claro y sin embargo no le creen, ¿o qué es lo que pasa en el Ministerio de Economía? ¿Son muy conservadores? ¿No? Yo creo que están ahora con extrema cautela, pero yo vuelvo a decir, como veo que realmente la inversión, si es verdad que estamos en una coyuntura económica difícil, la inversión es lo que nos va a sacar de esta coyuntura obviamente económica. Y esta inversión, en este momento en Piura estamos promocionando 5.200 millones de soles para los próximos 4 años, que no le va a salir al Estado, sino que va a ser del privado y que va a generar, como le vuelvo a decir, ingresos tributarios importantes después. Inclusive cuando se dé esta inversión, va a haber por lo menos 1.000 millones de soles que van a ingresar al Estado en tributación, ¿no? Ahora, si esos proyectos van a incorporar, ¿cuánto dijo usted? ¿100.000 hectáreas? 140.000 hectáreas nuevas. Nuevas. Pero esas hectáreas se van a vender. Sí. Entonces ahí el inversionista puede recuperar. Además de eso, necesita cofinanciamiento del Estado. El cofinanciamiento es mínimo realmente porque efectivamente no solamente se venderán las hectáreas, sino que también el pago de agua y esto va a generar, pues, digamos, una economía importante. Es decir, el cofinanciamiento es mínimo en este caso y es muy rentable. Entonces, ¿por qué no acepta el Ministerio de Economía? Porque el Ministerio de Economía ahora está haciendo escenarios de qué es lo que va a pasar en los próximos años y según eso ver con cautela cómo se puede endeudar el Estado. Pero le vuelvo a decir... Pero si es mínimo digamos, el pago y además con creces se pagaría con los impuestos, entonces...
Realmente para nosotros que hemos esa óptica es muy claro que sí se puede hacer esta inversión y que creo que es una gran oportunidad. Pero ¿por qué no para el Perú. contrata usted o no le pide su opinión pues a Apoyo, a Roberto Busada, a Luis Carranza, algún economista de estos o alguna consultora importante que dé su opinión acerca de si esto es viable o no? Yo veo todos los que opinan en economía realmente están de acuerdo con este esquema. Es un esquema bastante favorable y he visto en varios programas y sobre todo en las editoriales económicos que es la solución que proponen para salir de esto. Es decir, lograr que esta inversión, estas iniciativas privadas es lo que va a llevar o a invertir dinero y puede sacar al Perú de este problema realmente o estancamiento que tiene. Si es lo que al final lo que están promoviendo es inversión, pues aquí hay empresas privadas que quieren poner su dinero para reactivar. Y Bueno, yo le sugiero eso, invite usted a, no sé, a alguna de estas consultoras, a alguno de estos economistas que opinen desde usted los números y que digan pues si es que es viable o no, y con esos argumentos de repente el ministro de Economía se ablanda. ¿No? Sería, porque, no, si es como usted lo pinta, no se entiende a qué se debería la negativa del Ministerio de Economía, ¿no? Yo creo que el Ministerio de Economía, efectivamente, si es que no vamos por ese camino, tendrá que decirnos por dónde va a ser la salida de que estos próximos 5 años se reactive la economía como queremos todos. Pero esto viene a colación de que son obras, además de la producción que va a incrementar, son obras necesarias con el tema inicial para evitar la vulnerabilidad y son las obras que hay que hacer para evitar esta vulnerabilidad en la costa con el fenómeno del Niño. O sea que tiene múltiples son obras de doble beneficios. Propósito. Exactamente. Sí, y que nos va a ahorrar muchísimo dinero en el futuro simplemente con vulnerabilidad, generando empleo, generando exportaciones. Creo que es una gran oportunidad para el Perú que Piura ofrece, ¿no? Bueno, ojalá pues que efectivamente el Ministerio de Economía entienda y le dé luz verde, que es una expresión importante, quizás la luz verde ya que hay que pedirla más arriba. Muchísimas gracias, Reinaldo, por su participación en la Hora N y bueno, suerte pues en este emprendimiento. Muchísimas gracias también por esto. Gracias. Fue entonces Reinaldo Gilbeck, gobernador regional de Piura. Con esto nosotros llegamos al final del programa y nos despedimos hasta el día de mañana, pero no se vayan porque ahora viene Rumbo Económico. Buenas noches.